hoy es un día que hay muchas comisiones en marcha, que coinciden muchas comisiones, no es un día fácil en esta comisión. Y antes de dar la palabra a los grupos parlamentarios, comunicar que la vicepresidenta Gamarra se ha dirigido para justificar su ausencia por tener otras responsabilidades, igual que el portavoz del Grupo de Junts, señor Pagès, y el portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, señor Álvaro. Y sin más, daría la palabra a los grupos. Saben ustedes que tienen una primera intervención de 7 minutos y comenzamos de menor a mayor. Le doy la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alberto Catalán. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Señor secretario de Estado, muchísimas gracias por la información que nos ha facilitado y su presencia esta tarde en esta Comisión Constitucional. Yo quisiera empezar coincidiendo con usted en dos cuestiones fundamentales, y lo ha dicho una al principio de su intervención y al final también de la misma, y en las que, como digo, podemos coincidir al 100%. Una cuestión indiscutible, desde nuestro punto de vista, a la hora de abordar los derechos, la defensa de los derechos humanos, es que en el caso concreto de la política interior y de la política exterior a la que usted se refería, es fundamental, y ahí está nuestro marco de referencia, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la propia Constitución española. Y también coincidir en su última apreciación o expresión que hay que combatir cualquier tipo de retroceso de los derechos e igualdades, que, como digo, acababa con esta afirmación en su intervención. Lo que es cierto también, señor secretario de Estado, que usted comprenderá que a nosotros nos cueste creer que sea este Gobierno, y más en estos momentos, quien se envuelva en el discurso de los derechos humanos. Un Gobierno que, desde nuestro punto de vista, tiene una trayectoria plagada de decisiones, pactos, actos y omisiones que chocan frontalmente con los 4 ejes fundamentales de este segundo plan de derechos humanos, ¿no? El primer eje, por ejemplo, habla de obligaciones internacionales y de cooperación, y nos llama poderosamente la atención que lo haga un Gobierno que en algunos momentos determinados, y nosotros lo hemos recriminado, pues haya actuado con una actitud ambigua, complaciente, incluso podríamos decir cómplice con regímenes y también con dictaduras como puede ser la de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Regímenes con presos políticos, donde se vulneran las libertades, donde no hay democracia, donde no se respetan los derechos humanos y donde incluso hay ciudadanos españoles secuestrados. Por otro lado, es evidente, y nosotros lo hemos dicho esta misma tarde ante el ministro de Asuntos Exteriores, día 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, entrega en Oslo a la hija, porque no ha podido acudir a la recogida, María Corina Machado, y que el Gobierno ahí ha mostrado tibieza, cuando no otro tipo de comportamientos que, desde nuestro punto de vista, no son los más justos y los más adecuados. No sé si en algún momento de la historia se podrá conocer las complicidades que ha podido tener este Gobierno o algunos expresidentes del Gobierno con esta dura dictadura venezolana, pero evidentemente el comportamiento creemos que no es el más adecuado a la hora de defender los derechos humanos. Por otro lado, el segundo eje del plan habla de garantías de derechos humanos, y también nos llama poderosamente la atención que sea este Gobierno quien alce la voz en foros internacionales por causas que considera justas y que en algunas de ellas podemos coincidir, a pesar de que ustedes quieran sacar también un rendimiento político, pero, sin embargo, mire para otro lado, pues con matanzas que se dan en países como Sudán, Mozambique o la propia Nigeria, ¿no? O incluso también pues la dictadura de Guinea Ecuatorial, una antigua colonia española. Si el plan de derechos humanos está haciendo referencia a la defensa de los mismos a nivel universal, ¿por qué en estos casos concretos el Gobierno calla o no se le oye suficientemente en este tema? Y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nos parece incomprensible. También le podríamos decir, como hemos preguntado esta mismo mediodía al ministro de Asuntos Exteriores, ya que hablaba él del Campeonato Mundial de Fútbol del 2030, si España va a exigir a Marruecos el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos también de los ciudadanos de su propio país, algo que, por cierto, el ministro no ha contestado. Y hablaba usted de política interior y de derechos humanos, y hablar de garantías de derechos en España también nos obliga a mirar nuestra realidad como país, ¿no? Y, por ejemplo, hacía usted referencia también al tema sanitario, unas listas de espera históricas, al menos en el caso concreto de Navarra, nunca antes conocida. En dependencia, por ejemplo, también miles y miles de personas que van falleciendo sin poder disfrutar
hogar de las ayudas que se les había prometido, o en vivienda muchísimo más cara que antes y que está impidiendo que los jóvenes puedan emanciparse, o la ocupación que ustedes como Gobierno están minimizando y también son un derecho de los propios propietarios, y de la seguridad y de la convivencia en determinados barrios y ciudades y pueblos de nuestro país, o en pobreza infantil, con unas tasas de riesgo de pobreza que se han disparado, afectando a cientos de miles de familias con muchos hijos, o el incremento de la criminalidad que también se ha dado en los últimos años. Y por si fuera poco, decenas y decenas de personas viviendo bajo los puentes, por ejemplo, de la ciudad de Pamplona, por citar un ejemplo y una cuestión reciente y concreta. En este caso, nosotros nos preguntamos dónde está el enfoque de derechos humanos cuando los más vulnerables tienen que dormir en la calle. ¿Dónde está el Gobierno que se ha proclamado más progresista de la historia? El tercer eje del plan habla de igualdad de hombres y mujeres. Bueno, y en este caso, este Gobierno, que pretende erigirse en aladid del feminismo, arrastra una serie de escándalos que, señor secretario de Estado, a nosotros nos producen náuseas. Son auténtica putrefacción política y humana. Podríamos recordar el caso de Tito Berni, que destapó un entramado de fiestas con prostitutas, cocaína y comportamientos indecentes. Le siguió el caso Koldo, donde junto con el que fuera ministro de este Gobierno, incluso también secretario de organización del Partido Socialista, pues colocaron a alguna mujer de compañía en sociedades públicas y en las que cobraban sin siquiera trabajar, o comportamientos o declaraciones o conversaciones totalmente vejatorias hacia las mujeres, como aquella de la Carlota se enrolla que te cagas. A nosotros nos produce auténtico asco. Ahora hemos conocido también las andanzas de un cargo de confianza, nada más ni nada menos que del propio complejo de la Moncloa, que decía, y son denuncias concretas, escenificó un día en medio del despacho una felación con todo tipo y lujo de detalles. En privado sobrepasaba otras líneas. Llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón, o te pedía que le enseñaras el escote. Como digo, señor secretario de Estado, denuncias textuales que el Gobierno y el Partido Socialista tapó. También podríamos hablar de lo que ha acontecido con el líder del Partido Socialista en Torremolinos, o el propio presidente de la Diputación de Lugo, y por lo tanto en esas cuestiones son realmente llamativas, y en las que vemos que el Gobierno, incluso los partidos que lo sustentan, no han sabido actuar con la diligencia que se debía esperar de ellos, por no recordar los casos de Rejón o Monedero, o la reducción de condenas y la excarcelación de violadores consecuencia de la ley del solo es sí, o los fallos en las pulseras antimaltrato. Y por lo tanto nosotros eso hoy también lo debemos denunciar alto y claro. El cuarto eje del plan aborda la igualdad de trato y protección de grupos específicos, y es llamativo, y nosotros lo sabe porque lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, y es un compromiso tanto político como personal de Unión del Pueblo Navarro. Es que ustedes hablan de protección de derechos humanos, pero luego pactan con aquellos que siguen sin condenar los atentados de ETA, que tienen a terroristas en sus listas electorales, que los tienen también en sus direcciones, que organizan actos de enaltecimiento de terroristas, actos que humillan a las víctimas del terrorismo, o que incluso son incapaces de condenar pues el resurgimiento de la violencia callejera que se ha padecido en las últimas semanas, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra, y que se ha vivido directamente en localidades como Azpeitia o Vitoria o la propia Pamplona, ¿no? Esa es la normalidad de los fascistas que se dicen antifascistas. En definitiva, desde nuestro punto de vista, es imposible defender un plan de derechos humanos cuando al tiempo se alimenta desde el propio Gobierno pues la sensación de impunidad, de opacidad, de amiguismo en todos estos casos de corrupción, tanto económica, política o incluso ética, a la que me he referido. Un Gobierno investigado, también cuestionado, acorralado por presuntas tramas y presuntas tramas de corrupción, pues desde nuestro punto de vista difícilmente puede presentarse como garante ético de nada. Un Gobierno que ataca a los jueces, que critica y desprecia a los fiscales, y que tiene incluso a un fiscal general condenado e inhabilitado durante 2 años. El problema no termina ahí y podría ser mucho más grave. Ya veremos a ver qué es lo que acontece con una incluso presunta financiación irregular del propio Partido Socialista, y que todas estas tramas pues hayan podido surgir pues lamentablemente desde Navarra, y que nos recuerde o nos retrotraiga a las décadas del 90 con los casos de corrupción
pues liderados nada más ni nada menos por el que fuese presidente de la Diputación Foral de Navarra y secretario general del Partido Socialista, el señor Urralburu. Y, por lo tanto, los derechos humanos, desde nuestro punto de vista, son mucho más que un plan, un folleto o un acto de propaganda. Son la columna vertebral de una democracia y exigen, desde nuestro punto de vista, coherencia y ejemplaridad. Es decir, exigen también la verdad y no recurrir a la mentira como forma de hacer política. Y en todo ello, lamentablemente, lo debemos decir así, la credibilidad de este Gobierno es prácticamente nula. Muchas gracias. Señor Catalán. A continuación tiene la palabra para el Grupo Parlamentario Plurinacional, señor Guijarro. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas.